existe por ahí corriente pedagógica, como es el constructivismo, que dice, entre otras cosas, que el profesor pasa a ser un facilitador del proceso. Y ahí no hay compromiso. El director no puede ser un facilitador en la escuela, no. El maestro no puede ser un facilitador del proceso en el aula, no. El maestro dirige el proceso. El maestro exige el proceso. El director dirige y exige. Ahora, ¿qué dijimos nosotros que era motivar? Orientar, influir, aglutinar, coordinar. ¿Para qué? Para el logro de los objetivos. Porque lo que sí está claro es que usted tiene que tener objetivos, como lo tiene el profesor. ¿Cuál es mi objetivo aquí? Desarrollar el pensamiento científico con ustedes. ¿A partir de qué? De la realidad. Que es lo que lo están diciendo. Entonces, yo tengo que lograr, también como los maestros, ¿verdad? Tengo que lograr en ustedes la percepción de un cambio en la mentalidad, en el pensamiento. ¿Y cuál es ese cambio? Primero que hay que tener que los problemas de la escuela, para analizarlos, hay que analizar antes que todo el contexto. Porque cuando el peteo dice análisis a partir de la realidad, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde está la escuela? No es lo mismo una escuela en un reparto del DF donde vivan los niños ricos a esta. El contexto no es el mismo. Por lo tanto, el director no puede actuar igual, porque el hombre no vive como piensa, sino piensa como vive. Entonces, si nosotros de verdad queremos transformar la educación, nosotros debemos de comenzar por, primero, romper la resistencia al cambio, que es natural que exista. También tenemos que saberlo nosotros y que diremos de los maestros. Si nosotros no estamos convencidos de que vamos a tener resistencia en los maestros, no vamos a lograr nada. Pero además de eso, pues tenemos que ir cambiando nosotros mismos nuestra forma de pensar. Y convertir la escuela en una escuela abierta. ¿Qué quiere decir escuela abierta? Pues escuela que está en consideración con la comunidad, que no está para sí adentro. Eso era antes los conventos, los monasterios, pero usted no puede estar así. Fíjense, si algo tienen las escuelas privadas, lógico, por otros intereses, por esto, la buena relación que tienen con los padres y cómo parten a partir de la familia que tienen, según la familia que tienen, así educan. Y en una educación clasista, también la usted es clasista, pero hay que defender la calidad de la escuela pública. ¿Para qué? Para modificar la sociedad. Si nosotros no modificamos la actuación en la escuela, no podemos modificar la sociedad. ¿Y cómo yo modifico la sociedad si sé qué es lo que tengo que modificar? ¿Y cómo no sé si lo que tengo que modificar analizando mi contexto? Estoy en un barrio marginal, lo dije desde el principio, ¿verdad? Y les dije, vamos a ver si para el viernes nosotros podemos comentar la película Conducta, porque ya les dije que van a ver una zona marginal en Cuba, que no es la generalidad. Y ustedes dirán, con todo lo que dijo la maestra de esos datos estadísticos,
y los niños con problemas, y cómo se tratan, y cómo se ve el ejemplo de esa maestra. Déjeme decirles que ya que estoy hablando de esto, sigo haciendo propaganda, ¿no? Esa película fue nominada a Premio Goya en España ahora. Y ustedes tienen la suerte que la van a pasar aquí en el cine y además la traen. Que yo se lo puse. ¿Por qué? Porque hoy en mi universidad se analiza esa película. Esa película fue un éxito en Cuba y hoy se analiza con los muchachos que estudian para maestría. Lo que debe ser un maestro. Sí. Hace un rato en las expectativas estaba una confusión teórica y cada vez que nos hemos acercado a tratar de penetrar en el tratamiento filosófico y teórico del museo, nos habla del constructivismo, de tal manera que no se ha generalizado, pero como que se ha apropiado del constructivismo, que es la propuesta pedagógica o la metodología pedagógica en la cual se tendría que estar desarrollando. Hoy que escuchamos a usted que sigue esa conclusión, porque hoy se ha dado otra propuesta que no es el constructivismo, porque se trata del constructivismo desde la metodología privada. Ahí es donde sería plantear como primer aspecto. El segundo aspecto que quisiera comentar es la realidad del contexto. El movimiento social de Oaxaca, las características de Oaxaca, y el movimiento sindical que tiene Oaxaca como un movimiento de resistencia a un tratamiento hegemónico, como lo planteamos, como se vea en nuestra visión sindical. Encontramos que tiene que haber una comunicación muy fluida entre las partes de nuestro movimiento que están en la Secretaría de Gobierno y las estructuras sindicales de gremio. Porque sí, en ocasiones dicen que las escuelas tienen más peso la peso sindical. Y todos ellos saben que se suspendió un diplomado que ya tenían, porque actividades sindicales que quizás no hubo un diálogo entre las estructuras que somos parte del mismo movimiento, y ese es también un aspecto del contexto. En las comunidades ven nuestra lucha sindical, porque creo que eso es lo que hemos dejado ya como un obstaculizador del trabajo de los en las aulas. Y en ocasiones dicen es que en el momento que la parte sindical decide una actividad, pues el director puede tener muy bien organizado, planeado y trabajar a su escuela, pero en ese momento se tiene que suspender todo, ¿no? Pero eso no solamente en la escuela, sino en las supervisiones, estructuras, que me parece que en ese conocimiento del contexto, las partes que tienen muchísimo que ver, no pueden dialogar, para que puedan buscar las actividades que realmente se obtengan los objetivos, como se llama. Y como tercera consideración que le planteo esta es, hace rato usted hablaba de la desmistificación de la escuela. Hay que desmistificar la escuela, o la educación, la escuela y el maestro. Pues con respecto a todos nosotros, hay que desmistificar aspectos, hay que quitarle esa aureola de contentado a las escuelas, hay que desmistificarlo, hay que desmistificarlo nosotros. Yo creo que él sí no planteaba la desmistificación del maestro en el aula, en todo poder, o la desmistificación del director en la escuela, en todo poderoso. Entonces, siempre es comentarios. Uno, la parte de la construcción teórica. Dos, en la parte de la construcción del contexto, de la lucha sindical que lleva. Y tres, el asunto de la desmistificación del director en las escuelas. Bueno, yo voy a comentar con relación al constructivismo. El constructivismo es idealismo subjetivo. Parte
de los conceptos. Y yo decía que hablar de un concepto y la enseñanza de los conceptos no es negativo, porque hay que saber los conceptos, conceptualizar. Es una forma de abstracción del pensamiento, de la teoría del conocimiento, del pensamiento de la realidad al pensamiento abstracto, del pensamiento abstracto a otra vez la práctica, es decir, a lo concreto pensado. Eso es la teoría del conocimiento. Estamos perfectamente de acuerdo con eso. O sea que no estamos en contra de los conceptos. Lo que no debe ser es que no partan a la hora de dar las clases, sino o a la hora de plantear las cuestiones de dirección. ¿Por qué? Porque estamos perfectamente de acuerdo con el Petero cuando dice a partir de la realidad. La teoría del conocimiento es práctica, teoría es práctica. De la práctica a la abstracción y de la abstracción a la práctica renovada. Por lo tanto, los conceptos sí son lógicos. Lo que no es lógico, como plantea con todo respeto César Col y los españoles, en partir de los conceptos. Miren, una forma de partir de los conceptos es decir, por ejemplo, niños, vamos a dar biología. Pero para dar biología a la edad de los muchachos de ustedes, bien, ¿qué cosa es la biología? ¿Por dónde empecé? Por la abstracción. Y no por una realidad para llegar a decirle esto es biología. Vean, una cosa tan simple, lo que trae atrás. Entonces, yo les decía con respecto al Petero lo siguiente, ¿no? De que puede que tenga cuestiones con las cuales a veces podemos no coincidir, pero en sentido general, el Petero se monta en la teoría del materialismo dialéctico, lo dice. Lo afirma, y no es que lo diga yo afirma, sino cuando usted lo lee en su conjunto, está así. Y además de esto, pues nosotros vemos cuando analiza a partir de la realidad y analiza la teoría crítica y hace énfasis sobre todo en Paulo Freire con la práctica pedagógica liberadora de la teoría de los oprimidos y en contra de la educación bancaria, sencillamente está viendo cierto. Ahora, eso es con respecto al constructivismo. Es decir, conceptos, bien, hay que dominar y hay que enseñar conceptos, pero a partir de la práctica. Es lo que podemos decir con el constructivismo. Lo que hay que tener cuidado las cosas que se leen y cómo se leen para no tener confusión. Ahora, con respecto a las características de Oaxaca, el movimiento sindical y la resistencia oaxaqueña. Eso es parte del concepto, que tiene todas las cosas. Es parte del concepto, el movimiento de la resistencia oaxaqueña, que yo sinceramente admiro y necesito sobre. Y no quisiera hablar mucho sobre esto porque yo me voy en 29, no quiero que me voten antes. Deben de tener enseguida el libro. Lo que está claro es que hay que partir de la realidad. Si no se parte de la realidad, un análisis crítico de la realidad, no lo va a lograr. Y por eso nosotros incluso simpatizamos por el Petero. Quizás sea esa una de las cosas más claras que tiene el documento del Petero. El análisis crítico de la realidad. Bastante teorizado. El documento ya en el documento del Petero, vamos a llevar a la práctica. ¿Qué puede ser? Que no sea perfecto. Que este año hicimos un pedacito y después nos damos cuenta de que lo podríamos haber hecho mejor. También, pero comenzamos. Lo que no vale es seguir hablando de cuánto teórico que hay hablado de teoría crítica o de no sé qué, porque óigame, ya
es demasiado. Porque se arma, como decimos, un arroz con mango. Que usted no sabe si está dulce o está salado, que no sabe para dónde ir. Ya se sabe que los teóricos críticos de Frankfurt, que en finanzas fueron para los Estados Unidos, y terminaron allá como listos, criticaron a Hitler, perfecto, cuando subieron, muy positivo, pero se fueron y se quedaron viviendo sabrosones en América Way of Life. Entonces, critica, ahí se quedaron. Pablo Freire, bendito sea Pablo Freire, que murió como dijo, en Guinea-Bissau, se fue a trabajar y vivió con su teoría, la pedagogía de los vivir, en contra de la educación bancaria, esa teoría liberadora que tiene el teteo de mucho sea. Pero ya, es la usted. Yo convido incluso a que dónde están los pedagogos oaxaqueños. ¿Dónde están? ¿Por qué no buscar en ellos? ¿Dónde están? A partir incluso de Benito Juárez, que fue el rector de la universidad. Flores Magón, Vasconcelos. Yo me he prometido a mí misma ponerme a investigar sobre el fenómeno. Mire, nosotros en Cuba ahora tenemos los mejores pedagogos del siglo XX. Se hizo una investigación sobre eso. Faltarán, se puede haber ido algunos, pero están para poder. Y hoy en día, las tesis de doctorado se pueden hacer estudiando y profundizando en la vida de cada uno de ellos. Para enriquecer la pedagogía cubana. Yo comentaba con Iraí ahorita, ¿por qué no hacerlo? Y vengo insistiendo en eso. ¿Por qué no hacer, digamos, buscar las mejores experiencias de las escuelas? Porque eso es investigar. No hay un laboratorio de investigación más importante y más grande que un aula. ¿Por qué no decir, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño concurso, o sea, algo en la escuela, donde veamos el aporte de cada maestro y vamos a sacar al mejor y le damos un estímulo material o un estímulo material que es espiritual porque es un diploma? ¿Para qué? Para que cuente incluso en su currículum, en su historial, pero que lo pueda decir en su casa, que pueda decir, yo esta técnica que utilicé es mía, señores. Y usted pueda después decir, bueno, el mejor de mi escuela va a la región o a la zona, de la zona va a la región, de la región va al estado, y cuáles son los mejores del estado. Y al final, yo puedo tener quizás, no tengo 50, pero a lo mejor tengo 15 este año, y 15 dentro de 2 años más, y 15 usted va organizando una pedagogía oaxaqueña. Pero si no se hace, no se tiene. El problema es incentivar esto en las escuelas, que no lo hacemos. Entonces, ¿a dónde vamos a acudir? Al extranjero. Es que no tiene, vaya, perdón que lo diga así, pero yo no tengo por qué decirle a ustedes de lo que nosotros tenemos. Bienvenido sea, todo lo que nos pueda ayudar, ayude, pero para que se desarrolle en cada uno de ustedes. Nosotros recibimos la ayuda en un momento determinado de otros países, pero lo mismo el grupo. Entonces, me parece que es verdad que hay que desmistificar la escuela, hay que desmistificar el trabajo del director. El director no es para llegar allá a la escuela a las 8, a las 9 de la mañana y no hablar
sentarse en su despacho o ver los chismes que le traen. Eso es de todo. Yo he sido directora. Y sé lo que es. Entonces, nos reímos, sabemos lo que hay por ahí. Entonces, hay muchas cosas que son habilidades que debemos de ganar a la hora de dirigir, y es lo que tratamos o trataremos de hacer en estos días. Que la escuela es un sistema cuya misión es dar respuesta eficiente a las necesidades educacionales del entorno. Si no conocemos el entorno, no podemos dar respuesta a las necesidades educacionales que tiene ese entorno. Aunque no podemos perder de vista que el centro de nuestra atención, aunque no es lo único, es el educado. Todo lo que se hace es en pos del educado. Es decir, habíamos visto que el producto, el servicio y la promoción que se desarrolla en la escuela, por lo que hay que relacionar la calidad con la eficacia, la eficiencia y la efectividad, de lo cual ya hablamos y por lo tanto lo vamos a volver a tocar. Y habíamos dicho que el director es el elemento fundamental, el directivo fundamental, que es un trabajador y que es el centro y es el nervioso de esa escuela. Por eso es que se dice que se debe convertir en un tornillo dinámico que asegure el correcto funcionamiento. Fíjense el sentido de esto. El tornillo aprieta, pero es dinámico, no puede estar estático, para asegurar el correcto funcionamiento de la escuela. ¿Qué estamos diciendo? Desde el primer momento le dijimos que el director exige y tiene que exigir, porque si no, el llegar a ser el buen agente no sirve para dirigir. El director tiene que exigir en lo que hace. Así, a partir de que es esencialmente un pedagogo. Un pedagogo que es la persona que forma a los demás. Un formador de personalidades, tanto de sus subordinados como del resto en general. El director forma a los padres de familia. El director es un formador en sentido general porque es un comunicador social que está relacionándose con todo el mundo constantemente. Es por eso que para dirigir hay que tener en cuenta principios. Miren, cuando empezamos a hablar de Cuba le dijimos que las negociaciones son en base a nuestros principios. Si no respetan nuestros principios, no hay negociaciones. Bueno, pues, ¿qué es lo que es el principio? Es algo que expresa la relación causa-efecto. Por lo tanto, es el punto de partida. Es la idea rectora o regla fundamental de cualquier cosa. Quiere decir entonces que hay un punto de partida, que hay ideas rectoras que prácticamente son leyes en cualquier actividad de dirección, en un momento determinado. Los principios de dirección, por lo tanto, son reglas que se cumplen y que esos principios de dirección son inviolables. Ustedes van a ver ahora cuando los analicemos. Si se viola algún principio, si se obvia algún principio, no hay resultado. O si hay resultados, son a medias, no completos. Por eso hay que conocer los principios de dirección. Benito Juárez decía al respecto: los hombres no son nada,
Los principios lo son todo. Vean qué pensamiento de Benito Juárez. Los hombres no son nada. Los principios lo son todo. Porque los principios están por encima de cualquier hombre. Porque un hombre puede traicionar los principios, pero los principios están. El que pierde es el hombre. Una persona puede traicionar al país, puede volverse un corrupto, puede volverse un indeseable, pero los principios están. Los principios lo son todo. Por eso es que nosotros vemos que en la dirección escolar hay principios generales y principios específicos. ¿Cuáles son los principios generales? Primero, el centralismo democrático. ¿Qué fue lo que yo vengo insistiendo con ustedes? ¿Ustedes dirigen a las personas o con las personas? Con las personas. Ese es el centralismo democrático. Ustedes dirigen con los padres de familia. Ustedes dirigen con los maestros. Ustedes dirigen con los alumnos. Porque hay incluso una asociación de alumnos. Entonces, ustedes no dirigen a, ustedes dirigen con todas estas personas. ¿Y cómo deben de dirigir? Pues deben dirigir democráticamente, con participación. Por eso es que después vamos a ver una habilidad que es la dirección participativa. Porque no puede ser autoritaria. Porque si es autoritaria, no dirigen con las personas, sino a las personas. La objetividad. Ese principio es el principio de hacer lo que hay que hacer y no lo que a mí me da la gana. O lo que yo entiendo que debe de ser. No, lo que de verdad debe de ser. La subordinación de los intereses individuales al colectivo. El control, que aunque es una función de dirección, hay que verla también como un principio, desde arriba y desde abajo. A mí me controla el supervisor, a mí me controla la región, en este sector, ¿no? Y aquí en el Estado, pero a mí me controlan los padres de familia. Control desde arriba y desde abajo. El estímulo, que no solamente tiene que ser material, deseamos el estímulo material y espiritual. La unidad de objetivos entre todos los factores, el sindicato, la administración, es decir, la dirección, ustedes, los padres de familia, los muchachos, todos deben de tener unidad de objetivo. ¿A dónde quiero llegar? El sindicato actúa por su forma, ustedes por la de ustedes, los padres de familia por la de ellos, pero con unidad de objetivo. Si no hay unidad de objetivo, si eso no se conoce, es como un carruaje que tiene 4 caballos, pero cada rienda la da a alguien por su lado. Se rompe y no se llega a ningún lugar. Ahora, ¿cuáles son los objetivos específicos que tenemos? Primero, conocimiento de la política educacional. Si no se conoce la política educacional, no se sabe a dónde se quiere llegar. Y oigan, un barco puede tener mucha vela y tener mucho aire, pero si el capitán del barco no sabe a dónde va, el barco no llega a ningún lado. Sigue a la deriva en el mar. O sea que lo primero que hay que saber a qué puerto se quiere llegar, a dónde yo quiero llegar, que es el conocimiento de la política educacional. La calificación que juega con él. Para dirigir hay que ser competente. Y esto está vinculado a la eficacia. El director tiene que saber pedagogía.
Porque, señores, a mí no me controla ni se evalúa quien no me ha orientado. Y ustedes aquí ven que ha hecho el equipo técnico, los ha orientado. Entonces, tiene la moral para ir a la escuela a ver qué es lo que está pasando. Pero quien no orienta no puede ir a controlar. Entonces, director que no orienta, director que no tiene moral para controlar. Para usted controlar, usted debe de orientar. Dirección única. Esto está ligado al centralismo democrático, del cual hablábamos. Pero con una condición, cuando decimos dirección única, es porque el jefe, y decíamos, usted es director y tiene que actuar como tal. Y les voy a decir algo que a lo mejor ustedes lo consideran una vulgaridad que hacemos en Cuba. Nosotros en Cuba decimos que el jefe, aunque ande en pantaleta y en boxer riquiado. Es decir, el jefe es jefe. Todo esto que estamos diciendo no quiere decir que se pierda la autoridad y que hay que exigir, pero para exigir hay que hacer esto. Usted no puede exigir lo que usted no orienta, lo que usted no explica. Entonces, ahí es donde vienen las contradicciones y los problemas. Quiere decir además relaciones mutuas. El eslabón fundamental. Aquí empezamos a ver ya. Y decíamos, de 6 problemas, ¿cuál es el más importante? Ese es el eslabón fundamental. ¿Qué pusimos ahí? El eslabón fundamental aquí, ¿cuál es? ¿Cómo dijimos? Resistencia al cambio. Ese es el fundamental. Hay que romper la resistencia al cambio. Si rompemos la resistencia al cambio, todo lo demás se va a desarrollar. Y control sistemático de la actividad. Pero miren, ¿qué dijo Benito Juárez sobre el principio de objetividad? No se puede gobernar a base de impulsos, de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a la ley. No se puede improvisar fortuna ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le enseña, hasta contra la corrupción que está ahí Benito Juárez. Vean ustedes acá la subordinación del interés individual al colectivo, otro principio. Como hijo del pueblo, nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad. Ahí están 2 principios de dirección claves que plantea Benito Juárez. Pero además de los principios, para dirigir científicamente, hay que tener en cuenta las funciones de dirección. Esas funciones que a veces obviamos. Usted tiene que planificar, organizar, ejecutar lo que ha organizado, planificado, que indistintamente se le llama dirección, mando, regulación, pero es ejecución, el control. Y sobre todo, en educación, es necesaria la formación y superación de los directivos. Por eso estamos aquí. Es una de las funciones fundamentales, superarse a sí mismo. Es ahí entonces que podemos decir nosotros que en las funciones de dirección clásicas, antes que planificar hay que prever. Y
cuando usted organiza, antes de ejecutar, tiene que integrar y coordinar. Y esto es entre todos los factores de la escuela. Si no se logra la integración y la coordinación entre todos los factores de la escuela, no se puede tampoco dirigir. Es decir, no se puede motivar, no se puede unir, no se puede orientar si usted no logra la integración y la coordinación. Y vean ustedes, yo creo que me analicen esto. ¿Cómo están por niveles de funciones? La alta dirección, la dirección media, supervisores, primer nivel que son ustedes, supervisores y directores. Aquí están las cuatro funciones clásicas: planificación, organización, dirección del comportamiento, le llaman aquí, es la ejecución y el control. ¿A cuál se le debe dar más atención por parte de ustedes? ¿A cuál? Según lo que está aquí, ¿cuál es la que tiene mayor cantidad? Dirección del comportamiento. En cambio, la alta dirección, miren a la dirección del comportamiento, qué poquito se le da. En cambio, le da más a ver cómo está la organización y la planificación y el control. Ustedes tienen que tener gestión itinerante. Es decir, estar constantemente moviéndose por el escuela, no sentados en su oficina. Ver cómo va el trabajo. Visitar clase, hablar con los muchachos, con los maestros, qué está pasando en el pasillo. Eso es lo fundamental, la gestión itinerante, para poder ver cómo está el comportamiento del escuela. Y nos lo están poniendo ahí decisivamente. Supervisor, le decíamos, usted lo que tiene que visitar la escuela. Ustedes, directores, que tienen que visitar las aulas, los maestros, los grupos. Gestión itinerante, que tampoco es espontánea. Yo tengo que ver cómo lo hago. Y que hago un día y que hago el otro. Es por eso que en este sentido ustedes deben de hacer lo que nosotros les recomendamos a los supervisores por las escuelas. Y es experiencia de un directivo de mi país que llegó hace poco a la provincia de la que yo procedo. Se reunió con todos los colectivos de dirigentes de educación y le dieron una explicación tremenda. Quedó todo muy bonito, PowerPoint, etcétera, etcétera. Pero cuando le terminaron de exponer todos los logros, él se dirigió al colectivo y le dijo: bueno, ahora yo quiero saber qué es lo que ustedes hacen cuando van para el trabajo por la mañana. Y uno le dijo: no, yo voy para mi oficina, lo primero que hago es ver lo que tengo, lo que reviso, esto, lo otro, que así lo fue explicando uno tras otro. Y cuando ya está aburrido de oír a las personas, le digo: bueno, pues miren, eso es lo primero que tienen que cambiar. En lugar de ir directo para la oficina, vayan a ver la escuelita que tiene más problemas que está bajo su mano. A ver qué pasa, cómo va, qué es lo que hay. Den orientaciones, ayuden en esa escuelita y después vayan para la oficina. Yo les digo igual a ustedes: director, cuando llegue a su escuela, a usted vea lo que hay, pero vaya a donde está el aula con más problemas. Visite al maestro que más problemas tiene, no para machucarlo, sino para ayudarlo, para orientarlo. Pero usted tiene que saber lo que va a orientar. Porque si usted no sabe lo que va a orientar, usted no puede hacer eso. Y
Y es ahí el gran reto que tenemos por delante. Que sí tenemos de transformar. Por eso es que entonces tenemos los estilos de dirección. Ya que los estilos de dirección y el arte de cómo dirigir, el modo en que los directivos comprenden los problemas y los solucionan. Es la forma. Pero puede hablarse de tipos, de estilos de dirección. Pues miren, sí, existen tantos estilos como personas que dirigen. Cada cual tiene su estilo. Por aquí no existe el dicho de cada maestro tiene su libro. En Cuba hay un dicho que dice, cada maestro tiene su libro. Bueno, pues el estilo es algo así. Pero ¿qué pasa? Que nosotros sí podemos hacer referencia a algunas tipologías de dirección que están dadas según el grado de centralización que se haga o del grado de participación y delegación de autoridad que dé el directivo. Así podemos hablar de estilo autoritario, estilo democrático o el espontáneo, el dejar hacer faire, según los franceses. ¿Qué es dejar hacer? Hay quien dice, yo no tengo problema, lo mío es ganarme salario y que salga eso por donde salga. Hay quien es democrático y hay quien es autoritario. Son tres estilos que son un poco clásicos, ¿no? Pero que no sean puros. Sobre todo el autoritario que ignora la persuasión, la imposición de la voluntad, todo esto que hemos dicho. Pero ¿cuál debemos considerar? ¿Hay un estilo mejor o peor? Señores, el mejor estilo es el que mejor se adapte a las situaciones y características del colectivo que se dirige. Ahora, esto no puede ser la llave abierta para continuar siendo autoritario, porque mi colectivo necesita de la autoridad. Eso es como el padre que siempre quiere tener obligado a los hijos y con la fuerza piensa que los va a mantener. No. Acuérdense que dijimos que se crea rebeldía en su misión. Por lo tanto, yo tengo que ver que en un momento determinado yo tengo que dar una orden, pero no siempre tengo que dar órdenes. Digamos, en medio de un terremoto, usted no puede celebrar una asamblea con los trabajadores para tomar una decisión. Porque no puede. Ahí es cuando usted es jefe y dice, hay que hacer esto y esto. Pero cuando usted está analizando el futuro, las estrategias, no sé, la mayoría de las cuestiones y los problemas, se debe consultar, se debe tomar decisiones con las personas con las cuales usted se relaciona. Por eso es que la actividad pedagógica profesional, que es la que hace el maestro del aula, matiza los estilos que utiliza el directivo en su actividad cotidiana. La actividad pedagógica profesional de dirección, ¿qué me da? Que de una u otra forma, en mayor o menor medida, se experimenta en el proceso de dirección educacional lo que usted hace en el aula, o lo que usted hacía en el aula. Porque lo traspasa, lo traspola. Si fue maestro, traspola lo que usted hacía en el aula a la dirección. Si no fue maestro y cayó de fly, peor todavía. Porque entonces sí, no tiene ni elementos de lo que es el aula. Por eso, el mejor estilo es el que condiciona la dirección participativa. Es decir, el participativo protagónico. Y de ahí surgen los diferentes métodos de dirección para llegar a las regularidades de la dirección científica educacional. ¿Cuál es la primera?
que la dirección educacional se subordine en última instancia al contenido de la educación. Es decir, es pedagógica, al estudio de las leyes de la pedagogía como ciencia. Se reconstruye su teoría dependiendo de la pedagogía como ciencia. Una escuela, decíamos, no es una fábrica. Por lo tanto, tenemos que tener eso siempre en la mano. Por lo tanto, es un proceso para previsualizar el futuro, las metas fijadas, la forma de involucrar a todos los componentes para poder ver la vía para institucionalizar los cambios que se necesitan en el escuela. Porque el objetivo de ustedes es la formación de todos los componentes de la personalidad. Ni intimidación, ni autoritarismo, jamás manipulación o utilización. Formación para el uso responsable de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque, señores, un mundo mejor es posible. Un servidor, soy maestro de español y me encanta mucho como maestro de español, pero sí es difícil poder coadyuvar a todos los estudiantes para poder llegar y hacer un excelente trabajo, por lo menos lo que aquí se nos pide. A nosotros, cuando nos vamos como directores, lo dijo una compañera hace un rato, nos mandan como de gorras. Ahí ven y aprenden. Dicen que echando a perder se aprende, pero yo creo que lo que no podemos echar nosotros a perder son generaciones de jovencitos y jovencitas que son el futuro de nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que empezar a aprender, pero no para echar a perder, sino para aprender a hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. El primer año nos va a pasar. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué como director, no sabía ni qué, porque no hay curso de inducción, no hay absolutamente nada. Yo llego ahí, lo primero que se me ocurrió a la compañera secretaria que está ahí, oye, disculpa, ¿qué trabajo pendiente hay para entregar? ¿Por qué trabajo hay que hacer? Porque necesito empezar a ver qué es lo que tenemos que trabajar ahorita. Y me dice, maestro, hay muchísimo trabajo. Y ahorita lo que tiene usted que empezar a arreglar la plantilla de personal. Y para abajo. ¿Y qué edad? Bueno, por eso digo, una cosa es lo que aquí estamos viendo, pero que la práctica se nos dificulta por las habilidades que nos vamos a empezar a dar mañana. Esperemos que por ahí empezamos a ver cómo distribuir nuestro tiempo, porque el trabajo administrativo, yo en la opinión que di hace un rato, lo puse como uno, nos quita todo el tiempo que ustedes no se imaginan. Es en base a la cantidad de personal, en base a la cantidad de alumnos que se quieren, en base a la cantidad de padres de familia, porque si no somos unos son nosotros, y a la hora que llega uno y se muere. A ver, yo llevo 6:30 a la escuela. Llego ya a decir que en ese momento ya llegan, maestro, que venga, maestro, lo otro, aprovecho ahorita porque me voy al salón de clase y ya es difícil que yo pueda ver los ocupados. Entonces, a veces nos falta tiempo, cómo poder hacer eso que aquí se nos diera como algo bueno. Yo lo veo que de verdad estoy siguiendo al pie de la letra todo lo que ustedes nos están llevando, y de verdad que es una cosa que algunos dicen que es bueno que vamos a aprender a ser hábiles como directivos. Por lo menos vamos a llevar eso. Entonces, los directivos que hay a nivel de nuestro país son directivos que nos mandan, tú vas a administrar la escuela. ¿Cómo le vas a hacer? Llegan y ya empiezas a aprender. Esa es la verdadera situación de los directivos. A veces llega uno a la escuela y en su humilde casa o de misión de cualquiera de nosotros a seguir trabajando porque lo administrativo nos absorbe. Eso, y a pesar de que hay mandos intermedios y se delegan funciones, pero nuestra gente está acostumbrada a que dice, no, yo quiero ver el caso como el director. No quieren ver nada con los subdirectores, no quieren ver nada con los mandos medios. El director, porque él va a resolver el problema, aunque sea un problema tan fácil que lo puede resolver un compañero o coordinador, compañero subdirector, no. Entonces,
¿qué hacer ante esos casos? Si no los atiendes, es lo que dicen por ahí, decía hace un rato, falta autoridad en la escuela. No la hay. El que está ahí, ya ni a dos no sirve porque está ciego. ¿Cierto? En otras circunstancias, tenemos que ver de qué forma le damos el trabajo. Lo importante es que cada uno de nosotros, que los que estamos aquí, sacamos el trabajo, pero no en base a esto, en base a lo que hoy en día te llega y echa las ganas. Y verdad que hemos recibido cursos y yo aprendo siempre algo, porque no hay curso malo. Los malos somos nosotros que a veces no queremos entrarle a las cosas, pero sí tengo una expectativa tremenda hoy, que es esas habilidades que a lo mejor las hemos perdido de vista, las tenemos olvidadas, y deseo lo mejor que el día de mañana y los que vienen hasta el día viernes salgamos pero felices. Yo creo que sí, porque yo realmente me siento contento con todo lo que he escuchado y las versiones que mis compañeros están dando, como que dicen, vuelves a pensar que tienes mucho que hacer en la escuela de trabajo. Así mismo es. Miren, para que no se vayan a sentir mal tampoco, nosotros insistimos mucho en el problema del conocimiento pedagógico. Pero yo quiero que ustedes observen una cosa. Usted decía algo, el tiempo, ¿no? El problema es comenzar. En Cuba, en el año, estoy hablando del año 59, al triunfo de la revolución, se le dio trabajo primero porque se abrieron en un solo día 10.000 aulas. Es decir, que los maestros que estaban sin trabajo tuvieron trabajo en un día, 10.000. Pero la revolución abrió 10.000 aulas más. No había maestros, no había directores para la escuela. Y hubo que decir que tú tienes, eres bachiller, eres técnico, eres profesional, eres ingeniero, no sé qué, quieres ir a trabajar allá, incluso quieres quizás 11 grados, 12 grados, porque hubo que formar un maestro en el ejercicio. Es decir, que todo fue el color de rosa. ¿Oyó? Y, por ejemplo, yo estaba en la escuela normal. Y yo de la escuela normal me fui para la Sierra Maestra. Con tercer año de la escuela normal. Y terminé de estudiar en el monte, en una escuela muy liberada. Pero tenía compañeros que eran 4 años de bachillerato. Y dieron el paso al frente. Y así en muchas profesiones que fueron a trabajar como maestros y se pudo lograr la campaña de alfabetización, pero después hubo que formarlo como maestros. Entonces, ello es lo que yo sí les pido y les digo, bueno, ustedes son directores y de alguna forma me imagino que si están de directores es porque les gusta la profesión y poco a poco se van enamorando de esa profesión y saben lo que significa. Hay que ponerle su parte. Hay que actualizar esto que estamos haciendo. Hay que abrir la pedagogía didáctica, hay que estudiar para poder ser mejores cada día. O sea que no es bueno tener una actitud pesimista, ni es mi intención en este sentido, sino al contrario. Sino dada la experiencia que ella tiene, bueno, que es incambiable. Nosotros continuamos superando a los maestros y a los directores. Yo creo que había un grupo por allá que me decía, bueno, los directores se superan todos los años. Hay una escuela de superación de directivos, hay un plan de superación para los directivos. Ahora, todo el grupo de él está trabajando en esto. Nosotros el año pasado planificamos este diplomado. Ya están pensando en qué hacer para el próximo año, para poder seguir el desarrollo de ustedes. Yo creo que eso es lo positivo que nosotros debemos de ver. Y creo que sí, miren, creo que a ustedes les va a hacer mucho bien las habilidades de equipo. Yo
saber técnicamente, pero más que técnicamente, verán mañana, como decimos, que tienen que desarrollar habilidades de derecho. Porque a lo mejor usted sabe matemáticas, pero no sabe español. ¿Y cómo visita una clase de español? Ah, bueno, yo le digo acá a la coordinador académico, yo veo y trato de inscribir a ver al mejor maestro que tengo de español, para entonces, según lo que veo, poder ir con el otro que está más mal. Porque en esto hay que ser vivo. Porque usted no puede ser ni aspirando a que un director de escuela sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque no es una enciclopedia viviente tampoco. No lo puede saber todo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta que sepa un director? Vivir. Pedagógicamente. Es lo que vamos a tratar